Buenos días, caminero. De nuevo. Señores, aquí estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuación con nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Marco Herrera, presidente ejecutivo de Viva. A propósito de que en el día de ayer Viva presentó ante el Indotel dos acciones sumamente interesantes, una solicitud de determinación de posición dominante en contra de la prestadora Claro y también una denuncia por incumplimiento de la regulación de activaciones. Y bueno, ya el Indotel ha tenido una primera reacción sobre el tema. De hecho, yo formo parte del equipo que también ha estado trabajando estos temas desde el punto de vista legal y es interesante que tengamos al presidente de Viva para que sea él quien nos explique cuál es el alcance de estas solicitudes y sobre todo cuál sería el impacto que eso tendría en el mercado de las telecomunicaciones en República Dominicana. Posición dominante, ¿qué significa? Monopolio. Posición dominante. Bueno, muchas gracias, Percio, Laura, Alberto, muchas gracias por la invitación. Posición dominante pues significa la determinación de un agente que posee por algún factor determinante del mercado, posee una participación a la que le un daría poco fuera de lo común en un mercado, que le da que por su misma conjunto vamos a decir, de alcanzar una economía de escala, pues le da una ventaja que pudiera en muchos casos resultar una ventaja desleal frente al resto de los agentes de la competencia. Cuando un agente de un mercado pues acumula alguna cuota, ya sea de infraestructura, ya sea de cuota de mercado, ya sea de cualquier herramienta que le permita pues accionar, se convierte en un actor dominante, en un actor que ostenta una posición dominante, lo cual tiene un potencial peligro de de generar, digamos, en prácticas monopólicas. Y es sin duda lo que Viva alega que está sucediendo en el caso de las telecomunicaciones con la prestadora Claro. Bueno, y de hecho el alegato de Viva se basa en un estudio que fue contratado por el mismo Indotel, el estudio COWI. ¿Cuáles son las principales conclusiones que tiene este estudio y que sirven como base de esta solicitud? Bueno, ciertamente a solicitud de Indotel se realiza este estudio por la empresa internacional COWI, en el cual se analizan cada uno de los mercados de telefonía fija, mercado de telefonía móvil, mercado de internet, y se determinan pues cuáles son los factores que priman, que caracterizan a cada mercado y los actores que pudieran observar una ventaja, vamos a decir, no común en cada uno de ellos. Y este mismo estudio que establece, bueno, un mercado duopólico con alta tendencia a convertirse en un monopolio en varios renglones del mercado. Y si el estudio es de Indotel, se supone que Indotel es el organismo regulador del sistema. ¿No se supone que entonces corresponde a Indotel corregir el asunto? Es correcto, corresponde a Indotel y bueno, aprovecho tu pregunta, Percio, para manifestar digamos, nuestro alivio y nuestra esperanza por el mensaje emitido ayer por el presidente del Indotel, en el sentido de que expresa cierta sorpresa por nuestras acciones, cuando ya entiende que debería ser sabido por los agentes del mercado, de que Indotel ya está trabajando en ese sentido. ¿Pero por qué sorpresa si ellos tienen el estudio que ellos mismos han hecho? Expresan sorpresa porque dicen ya estar trabajando en el asunto, ya estar tomando ciertas medidas tendentes a controlar el peligro de un actor de posición dominante. La iniciativa de uno de los actores del sistema. Totalmente. Si están trabajando, lo que haría es ayudar al esfuerzo de sanearlo. Y lo que dicta el procedimiento en estos casos, como ha sucedido en otros países, como sucede cuando se van a tomar acciones contra un agente que tiene rasgos monopólicos, lo primero es la declaratoria de agente de posición dominante. Que antes que nada el regulador establezca que por ciertas condiciones que tiene uno de los actores, este es un actor de posición dominante, para luego, en base a eso, pues que el regulador pueda, digamos, mirar con un lente especial a este actor de posición dominante con rasgos monopólicos. Me permito citar el otro ejemplo, o un ejemplo que pone en manifiesto esta realidad. Además de nosotros solicitar al Indotel la declaratoria de posición dominante de Claro, hicimos una denuncia tendente a que se inicie un proceso sancionador, en el sentido de que Claro sencillamente no cumple con el reglamento de activación de líneas de prepago móvil.
cumplen un menos de 50% los pasos que el regulador ha dicho que debe de observar para la activación de una línea. La respuesta del Indotel en este caso es que todas las prestadoras de alguna forma incumplen. Bueno, claro, incumplen en un más de un 60% de la regulación, o vamos a decir, está en un cumplimiento de un 45 o un 50% de la regulación. Viva está en cumplimiento de un 85% de la regulación de activación. Entendemos que no es procedente, no es justo de ninguna manera mirar con el mismo lente a dos empresas, a una que cumple con un 85% y a una como Viva y a otra que cumple con un 50% o menos como Claro. Y que tienen participaciones de Y mercado. que muy tienen distintas. participaciones de Estado. Sería injusto mirar a las dos con el mismo lente, aún cumplieran en la misma magnitud. Entiéndase. pero Si ¿qué Claro tan cumpliera con un difícil? 85 y Viva también, Okay. Pero con la determinación, permite terminar la idea, con la determinación de posición dominante, pues el Indotel necesariamente tiene que mirar a la empresa con un lente diferente, Pero, digamos. ¿qué tan difícil es hacer que las prestadoras de servicios cumplan con todas estas regulaciones? Porque es el único mecanismo de garantizar que haya equidad en la competencia. Correcto. Porque el organismo regulador no puede excusarse en que todo el mundo incumple. Correcto. Y en este caso, pues como les comentaba, aún estuviéramos en mismo cumplimiento, que no lo estamos, repito, Viva cumple un 85%, Claro en menos de un 50%, aún estuviésemos iguales, Claro debe ser mirado con un lente diferente en todas las acciones que se tomen tendentes a regular el mercado, porque es un agente de posición dominante. Es que en esto hay una lógica. Si yo tengo más poder en el mercado, posiblemente yo tengo más poder de evasión también, de evadir la responsabilidad de las reglas. Sí, se genera una condición nociva en el mercado siempre que existe un agente de posición dominante con tendencia a lo que el regulador debe tener pendiente y mirar y vigilar permanentemente, a evitar el abuso de la posición dominante. ¿Por qué? Porque un agente con posición dominante tiene condiciones para poder aprovechar dicha condición, para poder pues abusar de la misma y al final lesionar el mercado y de consecuencia el consumidor dominicano de servicios de telecomunicaciones. Lo que se debe evitar es primero el monopolio. Correcto. Buscar, como dice la Constitución de la República, la igualdad, ¿verdad? La igualdad que en estos casos no se da en el caso de Claro, que además de ser una empresa dominante en el mercado, pero también tiene actitud abusiva frente a su competidor, porque trata siempre de ahogarlo y eso es lo que debe evitar la institución encargada de ser el equilibrio. Y yo creo que ese papel lo anuncia el mismo Nelson Arroyo, que ellos van a abrir un proceso en función. Creo que ese es el metamensaje, porque porque, por ejemplo, en el caso de Satel que tiene frecuencias y que busca la fusión con Viva, pero entonces es la empresa, Claro, es la que se opone precisamente a que se haga esa fusión y presiona al órgano regulador. Sí, es correcto, Alberto, y ciertamente como manifiesta, vemos con mucha esperanza, digamos, o queremos dar la mejor interpretación a este mensaje que da el Indotel en el sentido de que le sorprende nuestra solicitud, en el sentido de que por el motivo de que ya ellos están trabajando en esa dirección, cosa que nos alienta y nos esperanza mucho. Sin embargo, pues no está de más poner en la palestra pública este punto tan importante, tanto para la empresa como para el mercado de las telecomunicaciones. Qué bueno que el Indotel se dispone a tomar medidas para evitar prácticas de abuso de posición dominante y evitar pues la degeneración de la participación de una empresa en un monopolio. Eso nos llena de esperanza, digamos, pero el primer paso en todo tipo de procesos tendentes a esta dirección es la declaratoria de posición dominante, que el Indotel vea las condiciones de este mercado, vea los hallazgos del estudio que ellos mismos ordenaron y pues determine a Claro como un agente de posición dominante para que de esta forma siempre tenga un tratamiento, digamos, especial para evitar que dicha posición dominante sea abusada o peor aún que degenere en un monopolio en el mercado de las telecomunicaciones, que sería gravísimo y totalmente lesivo
para el mercado, pero sobre todo para el consumidor dominicano. Marco, una denuncia por lo regular procura advertir sobre una situación para que se corrija. Sin embargo, los actores siempre tienen el recurso de la vía legal. Por ejemplo, en República Dominicana está controlada la práctica monopólica. Y tal vez aquí no es tan frecuente, pero en muchos países, por ejemplo Estados Unidos, es muy frecuente este tipo de recursos ante los organismos legales. Lo es en México también, precisamente donde, claro, tiene su base operativa. ¿Hay las posibilidades de recurso legal que obligue al Indotel o obligue al sistema a condenar, a corregir estas prácticas? Sin lugar a dudas que sí, que existen muchas vías, tanto legales como regulatorias, administrativas, para procurar corregir esta situación. Ayer pues mencionábamos, cuando fuimos a depositar nuestra instancia, que desde la Constitución de la República ya se establece pues la prohibición del monopolio, la prohibición del abuso de posición dominante. La ley de competencia también lo establece. Desde la Ley General de Telecomunicaciones también pues claramente quedan prohibidos los monopolios y los abusos de posición dominante. Más aún, el reglamento de leal y libre competencia para el sector de las telecomunicaciones pone a cargo de Claro pues velar por evitar la creación de un monopolio y por evitar el abuso de posición dominante. ¿En manos de Claro o en sea, manos del Indotel? Una serie, en manos del Indotel, perdón, en manos del regulador. O sea que es una serie de la legislación desde el rango constitucional, legal, la ley especial del sector hasta el reglamento que gobierna esta área. Todos hablan y norman respecto a lo que es el monopolio y el abuso de posición dominante. Históricamente, de hecho, Claro ha tenido una actitud de poca colaboración frente a otras empresas. Por ejemplo, en el tema de la compartición de infraestructura, que es una práctica muy común en otros países y donde en República Dominicana, sin embargo, históricamente se ha verificado una resistencia importante de esta empresa de compartir su propia infraestructura, que es la red más grande del país. ¿Qué tipo de medidas se pudieran estar asumiendo desde el Indotel para contrarrestar eso en el contexto de la posición dominante que tiene Claro? Bueno, una medida es poner en aplicación una regulación ya existente, ya dictada por el Indotel, que es la compartición de infraestructura, como ha sido ordenado en otros países, que una empresa, pues por múltiples razones, lo más eficiente es compartir la infraestructura tanto de transmisión, lo que se conoce como las torres, como de fibra óptica, para evitar, para aumentar la eficiencia del mercado, evitar duplicidades, evitar abuso de posición dominante. Pues empresas con tendencias monopólicas o con una posición dominante que le genera un excedente de infraestructuras, digamos, pues que esa infraestructura pueda ser puesta al servicio de la industria, como ha sucedido en otros países, donde Claro ha sido declarado actor con posición dominante y donde se le ha pues combinado regulatorio legalmente a compartir la infraestructura, ya sea de torres, de fibra óptica. Pero este tan solo uno de los ejemplos de múltiples ventajas no equitativas que tiene un agente de posición dominante, el cual de por sí, por tener, vamos a decir, la red más grande, tiene una economía de escala diferente, tiene costos más bajos, sin embargo, no tiene los precios al público consumidor más bajos. Si tuviéramos en un mercado eficiente, claro y transparente, pues quien menor costo tiene más incentivos para ofrecer un mejor precio al público consumidor en aras de una competencia. En este caso no es necesario, y en este caso tenemos una prestadora que, a pesar de tener la red más grande, las economías de escala mayores, por lo cual es menor costo en su red, no es la prestadora que tiene el menor costo al público. Al contrario, es la que mayor cobra a sus consumidores. Marco, ¿qué ha pasado con alguna, se puede decir, esta denuncia en la publicación que hicieron recientemente, en el que planteaban que en el caso de obras públicas y en el caso de la corporación, que ahora está Energía y Minas en manos de lo que eran la parte del sector eléctrico, pero que usaban una frecuencia de Viva desde 2014, y que solamente por el cobro de la red vial,
por ejemplo, en el caso de obras públicas, estamos hablando de 365.000 millones de pesos. Sin embargo, con la frecuencia de Viva, entonces a ustedes ni lo han resarcido, pero tampoco Indotel ha emitido alguna sanción o alguna advertencia a estas instituciones, porque en el caso de los contadores smarts, que son inteligentes, que son los contadores, por eso la medición de usted se lo mandan a diario. Mire, usted consumió a diario, pero eso es con la frecuencia de Viva, que duplica esos 365.000 millones que ha cobrado Obras Públicas en la red vial. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha dicho Indotel? Alberto, sin lugar a dudas, nosotros, a pesar de nuestro optimismo de trabajar de la mano, ¿no? Obviamente con lo que son las autoridades y el regulador, a Viva digamos que se le dificulta un poco lograr que se nos dé respuestas en muchos de los temas que tenemos ante el regulador. Vemos cómo algunos asuntos que revierten en contra de nuestra empresa son atendidos con bastante celeridad y con mucha eficiencia, cosa que nosotros pues no criticamos y que pues acogemos y simplemente pues lidiamos de la manera con las herramientas que la ley nos provee. Pero contrario a eso, nos da mucho, nos cuesta mucho lograr respuestas efectivas del regulador en muchos temas. Ese es uno de ellos, el uso de la frecuencia, la fusión. No diría tanto así, o no quisiéramos pensar de esa manera. Nos mantenemos siempre optimistas. Cualquier mensaje que venga del regulador, pues lo asumimos de la manera más optimista posible. Pero sí nos cuesta lograr respuestas del regulador en ese sentido. Se supone que si tiene un juez, el juez tiene que ser justo. No tenemos, así debería ser. En el caso de estas frecuencias que son utilizadas por agencias del Estado distintas a sus propietarios, pues no hemos logrado obtener respuesta del Indotel. En el caso de la fusión corporativa que usted mencionaba, tampoco logramos. Que la inversión del empresario dominicano son los que deben prevalecer por encima. Bueno, ese constituye, digamos, nuestro moto, nuestra filosofía y lo que pregonamos, de que con mucho orgullo, pues somos la única empresa de capital dominicano y esperamos pues que en algún momento seamos percibidos como, no necesariamente que por el hecho de no ser una empresa extranjera, pues se nos dé un trato a veces que no sea 100% equitativo. Siempre vemos con mucha esperanza las actitudes del regulador tendentes a lograr un mercado más eficiente. Nos esperanza mucho, albergamos mucha esperanza en el hecho de que el regulador manifieste que ya está trabajando en atender pues los reclamos que buscamos con esta declaratoria de posición dominante. Y bueno, esperamos algún tipo de modificación en la visión, digamos, del regulador, de que cuando se le denuncie una falta a la ley por parte de una prestadora, que bueno, que la respuesta a priori, antes de que el Consejo pueda revisarla, sea que todas incumplen con el procedimiento, y más que nada pues que se atienda la denuncia como se han atendido otras denuncias respecto a otras prestadoras, y que se le dé una solución eficiente y expedita, como sucede con otras prestadoras también. Marco, más allá de los conflictos que puedan surgir entre las prestadoras de servicios, ¿cómo estas dificultades afectan el propósito del país de ampliar la participación tecnológica, mayor conectividad, más acceso a la comunicación? Porque hay un interés colectivo más allá de los intereses particulares. Es así, Percio, y el perjuicio principal pues termina siempre en el consumidor dominicano, que tiene al final menos opciones, que en un mercado pues dominado por una gente con posición dominante, valga la redundancia, pues sencillamente no tiene una alternativa viable a los servicios que se le ofrecen, no tiene siempre el mejor precio, porque sencillamente no hay la necesidad de competir. Yo pongo el precio que más me convenga, y el ejemplo de esto, y siempre lo menciono cada vez que tenemos oportunidad,
previo a que Viva incursionara de manera efectiva y eficiente en el mercado LTE, aquí no existían los planes ilimitados. Sencillamente no existían, no era una oferta viable para el consumidor dominicano. Viva entra al mercado, ofrece planes ilimitados de data. ¿Qué pasa? De inmediato toda la industria tiene que ofrecer planos de data ilimitada. Se benefician no solamente los usuarios de Viva, se benefician todos los usuarios del mercado de las telecomunicaciones. Aquí no existía el roaming gratis a los Estados Unidos. No era una opción que se le daba al consumidor dominicano. Viva es la primera que incursiona en dar el roaming gratis a sus usuarios. ¿Qué pasa eventualmente? El mercado tiene que ajustarse a esa oferta, tiene que competir. Y entonces al final todas las prestadoras ofrecen roaming gratis de una forma u otra. ¿Por qué? Porque un actor así lo determinó. Eso no es posible en un mercado que esté concentrado. Eso no es posible en un mercado donde no existe una competencia efectiva. Y para que se tomen las medidas que se han tomado en varios países y que ya nuestra industria pues reclama que tener esa regulación de vanguardia, el primer paso, volviendo a nuestra solicitud, es la declaratoria de posición dominante, que es lo que le estamos solicitando al Indotel. ¿Y estas son medidas que pudiera tomar el Indotel o aquí hace falta algún tipo de modificación legal posterior? No, en lo absoluto. Eso, como decía al inicio de mi intervención, pues hay todo un protocolo de legislación tendente a evitar los monopolios y el abuso de posición dominante, pero muchas de esas regulaciones pues toman como premisa la declaratoria de posición dominante, para que luego que un agente ha sido declarado como posición dominante, pues se puedan siempre tener esa atención especial a un agente que pues se genere el riesgo de convertir el mercado en un mercado monopólico. Y evitar privilegios irritantes, la competencia desleal, porque cuando ustedes plantearon en días pasados que al TIC se le entregan 30 MHz, o sea, 15 y 15, que se maneja, como dicen ustedes los técnicos, yo no soy técnico de eso, pero sí que maneja 15 hacia arriba y 15 hacia abajo, que es en el TDD, que es una de las donde se maneja esto. Sí. Como no le funciona al TIC esos 30, entonces se los regularon, pero le dan 50 más de lo que tienen, son 80. Así pero en el caso de Claro, ya le habían entregado otros 30. Pero a Viva, cuando tiene y pide que sea igualitario ese trato, entonces lo multan. Sí. ¿Se sienten ustedes marginados en torno a esto? Sin lugar a dudas, Alberto, algo muy característico de la regulación en el mercado de las telecomunicaciones ha sido que el regulador, vamos a decir, siempre ha ido de la mano con la industria y siempre ha facilitado soluciones a cualquier tema que se presente, ya sea en uso de espectro, en adecuar a la normativa a una empresa. Y eso lo vemos de forma muy positiva. Y eso es algo que nos alentaba mucho al entrar a este mercado. Lo que queremos es un trato igualitario. Ciertamente, la historia del regulador ha sido facilitar soluciones a la industria. Nosotros queremos también que nos faciliten soluciones a nosotros. El ejemplo que usted pone, Claro, en el año 2017 aún no contaba con un espectro viable para la prestación de servicios de 5G. Este mismo que fue licitado ahora recientemente por el Indotel, pues en el 2017 Indotel de manera gratuita concede a Claro 30 megas en el espectro 3.5. Ustedes no pagaron un chele. De manera gratis, alegan un plan de competitividad, de conectividad rural del año 2006 y que por ese plan del año 2006 pues a Claro le asignan este espectro, que no será utilizado para ninguna conectividad rural. Es un espectro que va a ser utilizado para ofrecer servicios de 5G. Y es concedido de manera gratuita a Claro en el 2017 para pues ponerlo en la misma condición que otras prestadoras. Eso, sin lugar a dudas, es una facilitación más que generosa por parte del regulador en beneficio de Claro. En ese mismo año pues se verifica la compra, la adquisición de Altiz a Tricón, y el legislador el regulador entiende que esa concentración de espectro de esa fusión pues generaría
una concentración altamente peligrosa e ilegal, y así lo determina. Y no fue Y el Viva. mismo Indotel luego revierte esa decisión, permite la fusión, permite que Altiz permanezca con todo su espectro, pero 20 megas que tenía facilitado de manera provisional, pues también se los atribuye. Se lo En fin, cedieron. repito, no es... incluso atribuimos una gran parte del avance de la industria telefónica, de esa facilitación que el regulador siempre ha tenido para los actores de la industria para adecuarlos, buscarle soluciones a sus temas y reclamamos el mismo trato. Bueno, Sencillamente reclamamos el mismo en trato. esencia, ese es su Cuando rol. Indotel entienda que estamos utilizando algún tipo de espectro de la manera no regular, queremos el mismo trato que ha dado a las otras prestadoras. Queremos que facilite una solución en lugar de pues, ejercer la autoridad sancionadora, en este caso, como ya mencionaba ayer, con el tema del conflicto que tenemos por el uso del espectro, que también el presidente del Indotel se refirió a este asunto ayer, reconociendo nuestro derecho, obviamente, de recurrir ante los tribunales precisamente para eso, para reclamar un trato totalmente igualitario a los demás actores del industria. ¿Qué fue lo que decidió en el Indotel en esta nueva resolución? Bueno, en esta nueva resolución respecto al uso del espectro, el Indotel desmontó más de 4 millones de dólares de deuda, De multa. de multa, perdón, una multa que era a todas luces excesiva e ilegal. El Indotel pues la desmontó casi en su totalidad. El Indotel también pues redujo, digamos, la calificación de la falta que se le imputa a Viva. No es una falta muy grave, ahora se habla de una falta grave. Aún así, pues en Viva entendemos primero que prevalecen aún elementos ilegales en esa resolución y obviamente pues vamos a recurrirla Como ante la los multa tribunales en dólares. como una multa no prevista en la ley, independientemente de la divisa en que se haya impuesto, como una falta que no se corresponde con los hechos y sobre todo otras medidas que no se corresponden con el trato que se le ha dado a la industria en el pasado. Entonces no queremos, entendemos que tenemos derecho a un trato igualitario, Pero llama la no atención. estamos en condiciones de aceptar un trato discriminatorio, por lo cual aún el Indotel, habiendo desmontado una gran parte de la sanción por el alegado uso irregular del espectro, pues estamos recurriendo ante la jurisdicción administrativa para que repare, para vernos amparados por la ley y que todas estas pues sanciones sean Algo, totalmente desmontadas. Pero no llama la atención que un organismo especializado pueda sancionar con multas que no se correspondan con el pecado atribuido. Bueno, el Indotel Porque a lo mejor tiene sí, una sí, potestad sancionadora establecida en la ley, está bien, pero la cual está determinada y limitada. Y Exacto. no puede ser sujeto en ningún caso a la creatividad del regulador. Sí, pero- El regulador tiene un Exacto. campo amplio de acción y dentro de ese campo pues tiene la potestad sancionadora administrativa. Sí, pero- Definitivamente pero que cuando el lo Indotel haga. se sale de ese campo y establece nuevas multas, nuevas contraprestaciones, sanciones que no están establecidas en la ley, pues se viola. Y ahí, bueno, pues me sale el abogado, se viola lo que es el principio de juridicidad de la jurisdicción pero administrativa. lo que llama Para la que un atención- agente de la administración pueda sancionar a un gobernado, esa sanción tiene que estar prevista en la ley. Sí, pero llama la atención que alguien que está llamado a regular y a conocer los límites de las violaciones y los límites del poder, aplique multas que no se correspondan con las normativas que regulan el sistema. Es así pues es una suerte que nuestro sistema pues tiene lo que se llama los balances, el check and balance. Nosotros para eso pues naturalmente tenemos la suerte de contar con un sistema de justicia que establece claramente hasta dónde llega el límite del regulador para sancionar y bueno, corresponde a los tribunales hacer la aplicación de la ley, por lo cual estaremos... ¿Hay un plazo para que Indotel atienda esta denuncia que ustedes han hecho? Bueno, ¿O eso es la la declaratoria? discreción? la declaratoria, entendemos que como el Indotel ya, pues ya de hecho anunció haber estado trabajando en el tema,
como es un tema de alta prioridad para Indotel, según lo manifestó su presidente, y dando la celeridad, tomando en cuenta también la celeridad y la efectividad con la cual Indotel está atendiendo estos casos de denuncia. El caso que hacía referencia ahora obedeció a una denuncia que hizo Claro y fue atendida con bastante efectividad y celeridad por el Indotel. Pues aspiramos también a que el Indotel pues también atienda nuestra solicitud con la efectividad y la celeridad que caracteriza la actual gestión. O sea que albergamos la esperanza de que sea una solicitud que sea atendida de manera expedita y que muy pronto el Indotel pueda pues dar este paso de... Esto constituye este paso de buscar que se declare un agente con posición dominante, constituye la principal acción privada en el mercado de las telecomunicaciones en materia de competencia. No existe otra. O sea que estamos incluso brindando la oportunidad al Indotel de que se coloque a la vanguardia de la regulación en temas que ya han sido atendidos en otras jurisdicciones. Ya prácticamente en toda América Latina los actores que alcanzan una posición dominante tendente a abuso son declarados de esta manera y son atendidos de esta manera, que es lo que le estamos solicitando al Indotel. Así que albergamos la esperanza de que muy pronto podamos tener esa declaratoria de posición dominante en el caso de la prestadora Claro. Marco, Dios te oiga. Gracias por estar con nosotros. Despedimos, señores, a Marco Herrera, presidente ejecutivo de Viva, y ya veremos lo que pasa con estos temas a nivel del Indotel. Señores, vamos a una pausa, enseguida volvemos.